con uno, la doctora María Amparo Casar, a quien saludo. Muy buenas noches, María Amparo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues aquí lista para analizar este nuevo cisma en la política. ¿Qué te parece esta nueva réplica del sismo del cisma? Sí. Está en la línea telefónica Ricardo Anaya, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Ricardo, muy buenas noches, está aquí en estudio, en cabina de Uno TV, María Amparo Casar, ¿cómo estás? Pepe, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches, querida María Amparo, un saludo a todo el auditorio. Buenas noches, Ricardo. Ricardo, ¿por qué afirmas con tal seguridad y énfasis que detrás de la renuncia de Margarita Zavala, lo cual consideramos con todo respeto que es un desastre, el que haya ocurrido porque habla de un PAN dividido, ¿por qué aseguras que ahí está la mano negra del PRI para apoyar la candidatura de José Antonio Meade? Qué bueno que haces la pregunta en esos términos, Pepe. No, lo que yo he dicho es que de manera voluntaria o involuntaria, yo no lo voy a juzgar porque no tengo las pruebas y no es mi costumbre afirmar cuando algo no me consta, voluntaria o involuntariamente, lo que ella está haciendo es funcional al PRI. No quiere decir que el PRI esté detrás de su decisión. Segundo, ocurre en un contexto que debe ser analizado, y ese contexto es el de un PRI que está en un franco tercer lugar, con niveles de desaprobación altísimos del gobierno federal, y el PRI ha diseñado una estrategia de dividir al PAN, básicamente partirlo por mitad, apoyando a una parte del PAN y denostando, agrediendo, difamando a otra parte del PAN. ¿A qué parte apoyan? Pues apoyan a los amigos, a los cercanos, de quien muy probablemente será el candidato del PRI, José Antonio Meade. Es decir, yo sí sostengo que el hecho de que Ernesto Cordero hace 6 semanas lo hayan hecho presidente del Senado, con el voto en contra de los panistas y el voto de los priistas, está directamente relacionado con esta estrategia, porque efectivamente Cordero fue jefe de Meade, fueron compañeros de gabinete, y después Meade fue su sucesor en la Secretaría de Hacienda. ¿Qué otros senadores se prestaron a esta maniobra? Pues los otros compañeros de gabinete de Meade, Roberto Gil, que era el secretario particular, Javier Lozano, que era el secretario del Trabajo, y Salvador Vega, que era el secretario de la Función Pública. ¿Por qué hace esto el PRI? Pues por 2 razones prácticas. La primera, pues porque efectivamente dividir al PAN debilita al Frente Ciudadano por México, y segundo, pues porque, como dice la sabiduría popular, pues amor con amor se paga, y su lógica es: hoy hacemos equipo, le ayudan a ese grupo del PAN para que el día de mañana ellos puedan apoyar a José Antonio Meade en caso de que resulte el candidato. Y a la otra parte del PAN, Pepe, María Amparo, pues la atacan con enorme vehemencia. Yo lo he dicho con absoluta claridad. El periódico El Universal ha montado una campaña francamente grotesca de mentiras. Está detrás de esto el gobierno federal, es decir, El Universal no es más que un instrumento. Les doy un dato: en un mes y pico me han dedicado en lo personal 22 primeras planas. Yo pregunto si eso es periodismo objetivo. El 100% de las notas son negativas y todas son mentiras, porque además las he ido aclarando una por una. Tú acusabas el otro día que estas notas mañosas, detrás de estas notas mañosas está la mano de la Secretaría de Gobernación y del presidente Peña. Yo no tengo ninguna duda de que es el gobierno federal. Lo he demostrado con un peritaje en donde se acredita que utilizaron unas fotografías que solamente están en poder del gobierno federal. Si me preguntas, Pepe, en qué oficina específicamente se fraguó, tengo que ser franco, no tengo ese nivel de detalle, pero tengo perfectamente acreditado que esta campaña, que se ha traducido en 22 primeras planas en un mes y pico, está fraguada por el gobierno federal, y es una verdadera pena que el periódico El Universal se esté prestando a esto. Ahora, ¿qué quiere el PRI en esta estrategia? Pues repetir el modelo del Estado de México. Denise Dresser, en su columna de ayer, me parece que lo sintetiza de manera muy didáctica en una fórmula matemática: candidato potable, más carretadas de dinero, más base dura y clientelar, más instituciones electorales débiles, más medios de comunicación que se prestan a esta estrategia como El Universal, más fragmentación de la oposición,
igual a triunfo electoral, es decir, el Grupo Atlacomulco sigue en el gobierno. Ahora, ¿cuál es buena noticia? La buena noticia, lo dabas tú a conocer el día de ayer, Pepe, en la tarde lo escuché. Buendía hizo una encuesta el fin de semana, es, digamos, la encuesta más reciente que ya mide el impacto de la salida de Margarita del PAN, y el Frente Ciudadano por México sigue en primer lugar de la preferencia electoral. En los careos hay un empate técnico entre los posibles candidatos del Frente y López Obrador, el PRI muy rezagado y todavía más atrás los candidatos independientes, incluyendo a Margarita Zavala. Ahora, por supuesto que yo no acuso que el PRI convenció a Margarita. De hecho, yo lamento mucho la decisión y lamento mucho no haber podido convencer a Margarita de que esta decisión es funcional a los intereses del PRI y eventualmente podría también beneficiar a López Obrador. ¿Qué sí me preocupa? Carlos Loret entrevista a Margarita el día de ayer y le hace 3 preguntas que me parece que son muy pertinentes periodísticamente. Le dice: a ver, Margarita, ¿qué pasa si tu candidatura no prende? El candidato del PRI es José Antonio Meade. Ustedes tienen mucha relación con él, fue integrante del gabinete de Felipe Calderón. ¿Apoyarías a José Antonio Meade? Ahí está el video. Y Margarita no contesta que no. Con una bola de evasivas, dice que ella tendría que esperar a ver qué es lo que pasa en el PRI para poderse pronunciar. Yo lo contesto con claridad. Por supuesto que nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a apoyar a un candidato del PRI, porque justamente lo que combatimos es lo que hoy representa el PRI en el gobierno: corrupción y autoritarismo, una intervención en los medios de comunicación. Perdón que tome prestado el ejemplo de lo que le pasó a María Amparo, a Ricardo Rafael, que no es más que la punta del iceberg de un sistema que es profundamente autoritario y que se quiere perpetuar en el poder. María Amparo, precisamente María Amparo quiere hacerte una pregunta, si nos permites, Ricardo Anaya. Ricardo, te agradezco el comentario y el tuit de solidaridad que hiciste para Leonardo, para Ricardo y para mí. Pero empiezo por esto último, porque estás hablando de apoyo a otros candidatos. Sácame de la duda, y sobre todo al auditorio de Uno TV, ¿dicen o no los estatutos que aquellos militantes, y estoy hablando por ejemplo ahorita de los senadores rebeldes, que apoyen a un candidato distinto al que decida Partido Acción Nacional, se les deberá de expulsar? Mira, primero, sí lo dice la norma del partido, pero más allá de la ejecución de esa norma, que no me corresponde a mí como presidente, para eso hay una comisión de orden autónoma que depende directamente del Consejo Nacional. Lo que yo les he pedido públicamente es que se definan. Es decir, pero existe la norma, Ricardo. Sí existe la norma, María Amparo, y correspondería en todo caso a ciertos órganos del partido, la comisión de orden del Consejo Nacional, aplicarla. Correcto. ¿Qué es lo que yo he pedido, María Amparo? Y que se definan. Perdón que te interrumpa, Ricardo. La segunda pregunta: me parece que nadie en su sano juicio podría escamotearte la astucia, la habilidad con la que has conducido al partido y la habilidad que has tenido no solamente para estar muy bien posicionado en los órganos del partido, en la estructura territorial, haber inventado la idea del Frente y haber ganado las elecciones que ganó el PAN en 2015-2016. Pero me parece que otra cualidad de un líder partidario es mantener unido a su equipo, y en esa sí encuentro falla. No, por supuesto, tienes toda la razón. Ahora, me parece que hay una explicación de orden práctico que no una justificación. Y la explicación de orden práctico tiene que ver con las fechas que están establecidas en la ley electoral. Es decir, para poder ser candidato independiente hay que haber renunciado al partido político, originalmente a más tardar el domingo pasado. Después hubo una prórroga de 6 días por el tema de los sismos. En cambio, la fecha límite para registrar convenios de coalición vence hasta el 13 de diciembre, y las precampañas, es decir, el periodo en el que los partidos podemos legalmente elegir candidatos, inician hasta el 14 de diciembre. De tal manera que estamos justo en un parteaguas en donde los políticos deben tomar la decisión. ¿Ya se pusieron de acuerdo, Ricardo Anaya, en cómo va el Frente a elegir a su candidato? Porque tengo entendido que el PAN tiene estatutos que dicen claramente
que no puede ser abierto. Ustedes hablan de un frente ciudadano. ¿Dónde está la ciudadanía en este frente? Con mucho gusto, Pepe. Acordamos 3 fases. Fase 1, registrar el frente. Ya lo logramos y nos autorizó el registro del Consejo General del INE. Fase 2, definir el proyecto. En eso estamos. Porque tenemos que poder decirle con muchísima claridad a la gente qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. La tercera fase es justamente el registro del convenio de coalición. No hemos entrado a esa fase, vence el 13 de diciembre, y en ese convenio, Pepe, por disposición de la ley, entre muchas otras cosas, se tiene que establecer el método para elegir candidatos. Y finalmente, el 14 de diciembre, inicia ya el proceso para aplicar ese método y elegir a los candidatos del frente. Sobre tu segunda pregunta, más que un impedimento estatutario, Pepe, hay una historia en el Partido Acción Nacional que para nosotros es importante recuperar. La última vez que se utilizó un método de voto abierto fue en Chihuahua en 2012 para elegir candidatos a senadores. Por mucho, el candidato más aventajado, más conocido, con la trayectoria más larga, era Javier Corral, por cierto, hoy gobernador de Chihuahua. Sí. Y la elección fue un absoluto desastre. No solo no ganó Javier, quedó en último lugar en esa contienda, sí, porque el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, Pepe, sacó a votar a los beneficiarios de los programas sociales, a los seccionales del PRI. ¿Qué hemos dicho? 2 principios. 1, tiene que ser democrático el método que utilicemos. Y por supuesto que tome en cuenta a los ciudadanos. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Pero lo tenemos claro, Pepe. Y 2, que esté blindado contra la intervención del gobierno. No queremos que el gobierno federal y el PRI intervengan en la decisión de quién va a ser nuestro candidato, Ricardo, pero que no haya duda. Ricardo, te agradecemos mucho el haber podido entrar en comunicación directa a través de Uno TV Noticias. Da para largo una conversación contigo, como para 3 días, pero el tiempo en tele, tú lo sabes, está acotado. Se les fue también Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana del presidente Calderón. Ahí viene la desbandada, ¿eh? No lo veo así, Pepe. Más bien, vence el plazo para poder ser candidato independiente y por lo tanto en los próximos días, quienes decidan ir por la vía independiente se van a tener que separar de sus partidos. Pero no es en realidad... Pues digamos, sí, pero trae mensaje, porque es la hermana del expresidente de la República, que casualmente es el esposo, ni tan casualmente, el esposo de Margarita Zavala. Lo dejamos ahí. A eso voy. Coincido contigo, Pepe. Agradezco mucho el espacio. Saludos, María Amparo, y habrá oportunidad de platicar más adelante. Hasta luego, Pepe. Suerte. Gracias, hasta luego, Ricardo, y suerte con el frente. Gracias. María Amparo, concluimos. ¿Tú crees, como dicen algunos maledicentes, que del pan quedarán migajas? ¿Que ya es pan de muerto ahora que viene noviembre? No, para nada. ¿Verdad que no? En absoluto. Y no solamente por las encuestas de ahorita, no sabemos de qué tamaño va a ser el rasguño o si será un socavón, pero creo que el Frente ofrece una opción política distinta. Lamento que haya sufrido este rasguño o este socavón, ya lo veremos en los próximos meses, pero le auguro vida al Frente. Ahora, si no pudieron mantener unido al PAN, es un mal augurio, y a ver si pueden mantener unido al Frente. Yo voto porque sí. Un día aquí en ese estudio... No porque tenga preferencia, pero... Gustavo Madero, quien fue el promotor de Ricardo Anaya, quien luego se dijo traicionado por Ricardo Anaya, nos dijo... Los parricidios en política... Esos son cotidianos y no causan cárcel, no provocan cárcel. Este matrimonio, este frente va a durar hasta que un candidato lo separe. Me dijo, no te olvides de eso. En fin, María Amparo, muchas gracias. Espero que no tengas razón. Gracias, bueno, María Amparo. Nos vemos el próximo martes aquí en Uno TV. La razón es de quien hace el frente o lo deshace. Gracias, María Amparo Casar.